En el short le resumí rápidamente las supuestas causas del asesinato de Julio César, pero ahora veámoslas a fondo y entendamos por qué mucha gente de poder le tenía tanto rencor a este hombre. Lo primero que tenemos que saber es que Gayo Julio César fue uno de los generales y políticos más prominentes de la República Romana. Ascendió rápidamente mediante brillantes victorias en el campo de batalla y en el Senado de la República. A sus 56 años recibió el título de dictator perpetuo, lo cual lo elevó hacia un nivel de poder similar al de los antiguos reyes romanos, pero sin el título de rey. Esto inspiró rumores y odio entre la élite romana, también conocidos como optimates, quienes fueron los que conformaron las filas a las que César se enfrentó y venció en la Segunda Guerra Civil Romana. Hay que aclarar que la monarquía estaba mal vista dentro de la República Romana. La gente la consideraba un acto tiránico y destructor, como se le conocía el legado de los reyes romanos. Es por esto que la confianza en César, al menos del lado de los senadores y de la élite romana, fue decayendo tras actos llamados antirrepublicanos. Julio César ya era cónsul de la República, y hay que ser claros de que ya no le faltaba más poder que el de un rey, sino más que el nombre. Así que no se sabe con certeza si en verdad él quería ser nombrado monarca de Roma o instaurar una autocracia, que para ser sinceros no tiene diferencia en cuanto al poder. Así que en la teoría más aceptada se dice que César trataba de estimar qué tanto lo aceptaría el pueblo como rey. Así pues, se dieron los actos antirrepublicanos que mencioné anteriormente, donde se tanteaba el terreno de una monarquía con Julio César a la cabeza. Uno de estos fue un tanto discreto. Una corona fue colocada sobre la cabeza de una estatua de oro del general. Esto fue exaltado por dos tribunos, Lucio Cesio Flavo y Cayo Epidio Marulo, quienes ordenaron que la corona fuera retirada y arrojada lejos del lugar. Esto enfadó a César, quien convocó al Senado en el Templo de la Concordia, donde él señalaría a los tribunos de ser culpables de colocar la corona en la cabeza de la estatua, en un acto que pretendía ultrajarlo de forma pública. Después de esto, los desterró como proscritos, es decir, como enemigos públicos. Según Suetonio, un historiador romano apenas un siglo después de la muerte de César, escribió sobre el enfado de él. Por el poco éxito que había tenido la ilusión a la realeza, bien como pretendía él, porque se le había arrebatado la gloria de rehusarla. Es decir, que según Suetonio, César se enfadó porque le quitaron la oportunidad a él mismo de negar usar una corona, lo cual habría tenido un impacto muy positivo en cuanto a la opinión pública sobre él. El segundo acto fue uno más atrevido, ya que durante las fiestas latinas, que eran las fiestas para conmemorar la alianza hecha con los pueblos de Lacio, que se realizaban en el Monte Albano, se le pidió a César asistir ya sea como pontífice máximo o dictador. Esto era un magistrado de la República, al que se le confería la plena autoridad del Estado para hacer frente a una emergencia militar, o para emprender una tarea específica de carácter excepcional, pues en este caso, emprender el liderazgo de estas fiestas tan importantes para el pueblo romano. Al elegir el nombre de dictador, el Senado le dio el privilegio de portar una túnica púrpura, además de altas botas rojas. Hay que recordar que desde tiempos antiguos, el color púrpura era muy difícil de conseguir, y por eso se asociaba con la monarquía y con el poder absoluto de un rey. Y ya hasta bien entrado el siglo XIX, se pudo producir el morado como colorante sintético, por fin quitándole la exclusividad para los más ricos. Pero volviendo al tema. Cuando las fiestas concluyeron, dentro de la multitud que los esperaba, se empezaron a escuchar gritos que lo nombraban Rex o Rey en latín. A esto, sus opositores empezaron a replicar, y antes de que una pelea estallara entre las dos partes, César respondió: "Mi nombre es César y no Rey". Este evento puede interpretarse de muchas maneras, ya que o bien el pueblo romano puede ser el que lo aclamó rey, o bien pudieron haber sido simpatizantes de él cuidadosamente posicionados para incitar a la aclamación de rey. Lo que sí es verdad es que con el título de dictador perpetuo, donde se le concedió la ventaja de no regirse a los parámetros temporales del cargo de dictador romano convencional, los rumores de una autocracia estallaron como nunca entre sus opositores. Uno de los más famosos de los actos, dado el 15 de febrero durante las Lupercales, es decir, las fiestas de fertilidad romana, se le ofreció una corona de laureles hecha de oro, a lo que César hábilmente rechazó no una, sino 3 veces. La gente reaccionó de manera mixta, ya que entre las protestas en contra de un rey se escuchaban igual gritos de "salud" o "rey". El acto final de César fue quitarse la corona y ordenar que se llevara al templo de Júpiter, donde sería mejor colocada, según él. Esto quiere decir que ante los ojos del pueblo, él consideraba solo al padre de los dioses, es decir, Júpiter, el verdadero rey. A mi opinión, algo nada tonto para elevar su popularidad. Finalmente hizo al redactor de los actos públicos que hiciera constar allí
que, habiéndole ofrecido el pueblo la realeza de manos del cónsul, él la había rechazado. El último acto fue cuando se empezó a extender el rumor que Lucio Aurelio Cota, un quindecemviro, es decir, uno de los custodios de los libros civilinos, libros proféticos romanos, proclamaría a César rey ante el Senado, bajo la excusa que supuestamente uno de estos libros señalaba que el imperio de los partos, enemigo total de Roma, al cual Julio César iba a salir a combatir el 18 de marzo, podría ser solamente derrotado por un ejército liderado por un rey. La sesión convocada el 15 de marzo sería la oportunidad perfecta para evitar que la libertad de la República Romana fuera destruida por la avaricia de un solo hombre. Esto fue motivación para Gayo Casio Longino. Eligió a Marco Junio Bruto para ser el que planificara el magnicidio. Tras muchos planes, se decidió por unanimidad atentar contra César en pleno Senado. De este modo, se esperaba que su muerte no pareciera una emboscada, sino un acto para la salvación de la patria, y que los senadores, testigos del asesinato, inmediatamente declararían su solidaridad. Hay que considerar que las motivaciones para el asesinato eran diversas, ya que algunos lo hacían por un verdadero acto de preservar la república, pero otros, mucho más realistas, lo hacían por envidia o por el miedo de perder su poder ante las manos de César. Se dice que Publio Servilio Casca fue el primero en apuñalarlo en el pecho, a lo cual César le arrebató el puñal y lo arrojó al suelo, y le dijo: «¿Qué haces, Casca villano?», a lo que él gritó: «¡Socorro, hermanos!». Y en ese momento, los demás conspiradores, que se estima que fueron alrededor de 60 personas, corrieron a apuñalar al dictador, el cual recibió 23 heridas, de las cuales solo una, según Suetonio, fue mortal. El propio primo de César, Décimo Junio Bruto Albino, fue uno de los que se lanzaron al dictador, y es a este personaje a quien supuestamente Julio César dirigió sus últimas palabras, que, aunque no se saben con certeza, se cree que fueron unas de las siguientes: «Tú también, hijo mío», según Suetonio; «Tú también, Bruto, hijo mío», «Tú también, Bruto», según Shakespeare, que es la versión más aclamada; y finalmente, según Plutarco, César no pronunció alguna palabra, sino que se cubrió la cabeza con la toga tras ver a Bruto entre sus agresores. Así fue que a los 56 años, el hombre más poderoso del país más extenso del mundo murió como cualquier otro, a manos de quienes lo odiaban, incluso de su propia familia, a consecuencia de su propia ambición. Así fue el final del dictador perpetuo de la República Romana, pero su legado continúa hasta el día de hoy.